de la historia, sobre todo de España. ¿Qué tal, Toño? Bienvenido. Muy bien, Alfonso, muchas gracias. Aquí un día más. Y vamos a hablar de Martín de Azpilcueta, ¿no? Martín de Azpilcueta. En realidad, Navarro Martín de Azpilcueta. Como su propio nombre dice, era Navarro. Sí. Uno de esos personajes que están quizás un poco olvidados, como solemos Tantos que tratamos aquí, ¿no? Tantos que tratamos aquí y que les intentamos un poco rescatar, un poco de ese olvido que están ahí perdidos y que son muchas veces precursores olvidados de historias muy importantes. En este caso estamos hablando de un economista, jurisconsulto y teólogo, como decían, los precursores de teorías económicas que siglos después estarían en vigor y que hasta hace bien poco había sido totalmente dejado atrás sin tenerlo en cuenta. Nació en 1492 en la localidad de navarra de Barasoain. Estudió filosofía y teología en la Universidad de Alcalá y derecho canónico en la de Toulouse. Es una persona... Derecho canónico. Derecho canónico. En aquella época, digamos que era casi la base, ¿no?, de la formación de derecho canónico. Y impartió clases tanto en la Universidad de Toulouse como en la de Cahors. También regresa a España en 1523 y entra a la Universidad de Salamanca. Estamos ahí en pleno apogeo, ¿no? Claro, pleno siglo de oro de España. Estamos ahí en plena gloria. Arriba del todo, el top. Ha sido una cátedra y imparte derecho canónico durante 14 años. Casi nada. Casi nada. Tiene discípulos muy ilustres como Diego de Covarrubias, por ejemplo. Llegó a conocer en persona al emperador Carlos I y digamos que formó parte de eso que se llama la Escuela de Salamanca. La Escuela de Salamanca, que es pues como un siglo de oro en la literatura española, es un siglo de oro también del conocimiento. Casi son precursores muchas veces de los ilustrados, porque discutió incluso con Carlos I sobre los fundamentos de la soberanía, diciendo que la soberanía reside no solamente en el monarca, como era casi propio de los monarquías absolutistas de la época. Decían que la soberanía residía en el monarca por derecho divino. Él decía que no, que la soberanía residía en la comunidad, que digamos que pues el monarca... Era decir algo muy muchísimo, arriesgado, era muy arriesgado, muy avanzado para la época. Es decir, este tipo de Ahora gente... lo vemos normal, pero no. Es claro, tenemos que situarnos en el contexto histórico concreto. Entonces era algo absolutamente rompedor. Digamos que seguía o continuaba hasta dentro de la onda que marcaba el gran Francisco de Vitoria, que también tenemos que un día que hablar de él. El propio Carlos I le recomienda pasar a la Universidad de Coimbra, donde continúa su labor docente y tiene una amplia actividad dentro de la vida pública portuguesa. Es consejero, es confesor de personales ilustres, también es consultado en los tribunales de la Inquisición. Nada, que es un personaje intelectualmente muy conocido. Muy conocido y sobre todo, ¿no? Como estamos diciendo, influyente sobre todo, ¿no? Muy influyente, efectivamente. De hecho, publica una obra, que es su obra más conocida, que es Manual de Confesores y Penitentes, escrita lógicamente en latín, que llega a tener más de 50 ediciones en español, en portugués, en italiano, en francés, en latín, en muchísimas lenguas. También dentro de las obras que desarrolla, hay dos obras que son un poco un apéndice de esta principal, que es Comentario resolutorio de cambios y Comentario resolutorio de usuras, donde se plasma su pensamiento económico. Podemos decir que Martín de Azpilcueta pasa a la historia por analizar las actividades mercantiles y los efectos monetarios que se estaban produciendo en aquel momento por la llegada de tanto metales preciosos de América. Hasta el momento en que España no hace más que recibir continuas remesas de oro, plata. El dinero, digamos, los caudales públicos estaban llenos. Claro, y él empieza a analizar los efectos de esa llegada masiva de metales preciosos a España y digamos que es un precursor de la teoría cuantitativa del dinero, que sostiene algo muy evidente para nosotros hoy en día, que es que la moneda o el dinero es una mercancía más y por lo tanto sufre las mismas variaciones que cualquier otro producto. Es decir, textualmente, la moneda de oro, por su particular falta, puede valer más de lo que valdría si hubiese abundancia de ella. Es decir, él es consciente
y de hecho en su comentario, el Observatorio de Cambios explica efectivamente que la llegada masiva de materiales de materiales preciosos a España hace que en España las cosas sean más caras, no solo en los materiales y el pan, el vino, como dicen los paños, sino también la propia mano de obra sea más cara que en Francia, donde hay menos metales preciosos. Esto que desde un punto de vista actual, como decía... Pero es que, por ejemplo, en ese aspecto, en el de poder, y España y Francia en esa época poco que ver, que si estábamos, claro, efectivamente. Era cuando el sol no se ponía en nuestro imperio, ¿no? El sol se ponía en nuestro imperio, como decían los nikis. Los nikis, el imperio contraataca. El imperio contraataca. En definitiva, él dice que el aumento del nivel de precios en España, es decir, la inflación, estaba directamente relacionado con la afluencia de metales preciosos. Es decir, por la mayor abundancia de dinero. Hasta hace bien poco se consideraba que el francés Jean Bodin era el primer economista que había formulado esta teoría cuantitativa del dinero. Sin embargo, recientemente diversos autores han reivindicado que fue este autor, Navarro, varios años antes, y que ten en cuenta que esta obra de Comentario Resolutivo de Usuras es de 1556 y la obra de Jean Bodin aparece en 1568, es decir, 12 años después. Pero es que además el autor Navarro desarrolla esta teoría de una forma más completa que el propio teórico francés. Pero no solo se limitó a observar esta relación directa entre la abundancia de moneda y el aumento de los precios, sino también relacionó la diferencia existente entre la capacidad adquisitiva del dinero en los distintos países según la abundancia o escasez de estos metales preciosos. Ello definió lo que se puede llamar como la teoría del valor de escasez, que también es muy evidente hoy en día, que dice que toda mercancía se hace más cara cuando su demanda es más fuerte y su oferta es escasa. Es algo que a nosotros hoy en día, digo, todos sabemos que cuando cualquier materia, cualquier mercancía es escasa, vale más. Y cuando esa mercancía es más abundante... Como también que estamos hablando de metales preciosos, por ejemplo, como el oro, depende también, ¿no? Eso es. Pero es que además concluyó que esas diferencias o ese aumento, esa inflación se producía no solo por el aumento de la masa monetaria, digamos, sino también por una especulación cambiaría el movimiento de dinero. Pero había que tener mucho cuidado con la especulación y de no cruzar la línea, porque estamos hablando en esta época, que lo recordamos, que lo hablamos la otra vez, no había que, digamos, cruzar la línea de especular a ser usurero. Efectivamente, pero es que digamos que él fue también un precursor en ese sentido, porque defendió, digamos, la licitud, que hasta entonces está muy cuestionada, la licitud del cobro de intereses en los préstamos. Ahí hablamos de usura un poco. Claro, efectivamente. Es un poco un protocapitalista. Sentó las bases, digamos, incluso antes de Adam Smith y de todas las teorías económicas avanzadas del siglo XVII en Inglaterra, empezó a sentar las bases de una especie de protocapitalismo en que decía que efectivamente sí era lícito el cobro de intereses en préstamos, aunque siempre acuñó o intentó establecer una especie de criterio moral en la actividad económica. Un criterio moral que era propio un poco de la época. Es decir, toda actividad humana está determinada por una serie de valores morales, relacionados sobre todo con los valores, lógicamente, de la Iglesia católica. Pero, como digo, hay que tenerlo también en cuenta dentro de todo lo que es la Escuela de Salamanca. La Escuela del Derecho Natural, la escuela que empezaba ya... Por ejemplo, si hablamos de liberales, por ejemplo, a nivel general... Yo conozco liberales que se denominan liberales de la Escuela de Salamanca. Claro, es que también fueron precursores de la famosa escuela austriaca, del liberalismo. Es decir, que son precursores de muchas cosas. Y como decía, formando parte de esta Escuela de Salamanca, de cual su principal, casi su estandarte, era Francisco de Vitoria, que son precursores también de muchos tipos de derechos. El derecho a ser... Ellos decían que los seres humanos nacían libres, algo que... Ahora, como decíamos antes, también nos parece algo que es obvio, pero en aquella época no. Decían que nacían libres y no sujetos a ningún tipo... Pero estamos hablando de 1800, estamos hablando de 1500. De 1500. Es decir, que se están adelantando pues 200 o 300 años a muchas ideas muy avanzadas que han sido, digamos, la base de las declaraciones de derechos humanos
posteriores a las declaraciones de los derechos del hombre y del individuo. Pues ya estos autores españoles, en esta especie de ilustración o de preilustración que hubo en el siglo XVI en España, ya empezaron a hablar de estas cosas y muchos, desde luego, sentaron las bases para que luego se siguieran desarrollando. Lamentablemente, tanto la actividad política como económica no siguió por allí. Digamos que esos autores, a partir del siglo XVII, un poco se quedaron atrás. Los monarcas recuperaron gran parte o intentaron asumir. Pero vaya faenas hizo el sistema económico, Absoluta. Con sus teorías. Claro, una auténtica revolución, suponía una auténtica revolución, y porque además, digamos que abrió los ojos a fenómenos que estaban pasando. ¿Por qué España, con la cantidad de metales preciosos que estaba recibiendo, está constantemente en bancarrotas? Pasaba de una bancarrota a otra. ¿Por qué? Porque, lógicamente, la abundancia de metales preciosos estaba relacionada con un aumento de los precios. Es así de simple. Es algo que en aquella época no se entendía muy bien, como un país teóricamente rico podía no ser tan rico, como la gente, a pesar de tener tanto dinero, era incapaz de acceder a muchos materiales, a muchas mercancías, porque las mercancías subían al mismo nivel que subían la afluencia de dinero. De manera que, en ese sentido, como decía, sin perjuicio de que en la época sus teorías económicas no fueran la más importante de su actividad intelectual, en la actualidad sí que se puede reconocer como tal. En todo caso, han tenido que pasar los años. Claro, han tenido que pasar los años, han tenido que haber intelectuales que posteriormente lo reivindicaran, intelectuales que, como decíamos antes, la escuela de Adam Smith en Inglaterra en el siglo XVIII, pues elaboraran teorías económicas que todavía hoy muchas de ellas se hallan en vigor, para que estos precursores fueran reconocidos. Pero, como digo, no solo su actividad, como esta actividad, digamos, intelectual, planteando esas teorías económicas, no fue quizá la más importante. Como decíamos antes, su obra más importante no era, digamos, una que tenía que ver con el derecho canónico, con la educación o con la formación de los clérigos, etcétera. En todo caso, su categoría intelectual fue reconocido por todos. De hecho, fue consejero de Felipe II. Le envió a Roma a defender a Bartolomé de Carranza, que era arzobispo de Toledo, que estaba deprimado y que había sido acusado de herejía. Para terminar, ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos con la Revolución con la Escuela de Salamanca y con esas teorías económicas tan avanzadas para el siglo XVI. Pues, Toño, un placer sobre todo que nos traigas con personajes desconocidos, aunque, bueno, no compartamos muchas partes de las teorías que planteo, Eso es. A Circueta. Muy bien.